Estamos entrando a tener un tiempo maravilloso para mirar que hay un camino seguro para ser como Cristo, para ser en Cristo. Hay un camino seguro. Por eso la palabra dice que por torpe que sea, el que vaya por ese camino no se extraviará. ¿Por qué? Porque ese camino seguro para ser como Cristo se anda en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es el que nos lleva en ese camino. Lo seguro de ese camino es que Él es el que va marcando ese camino. Él dice que Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que nos enseña el camino que tenemos que andar. Él es el que fija sobre nosotros sus ojos y nos guía por ese caminar. Y entonces la vida en Cristo Jesús es el andar en ese camino. Oh, sí, sí. Pero hay un elemento importante en el andar en ese camino y se llama la rendición, entregarnos al Señor. Sí, y una entrega, una rendición, sencillamente es un alto compromiso, o lo que dijéramos, un compromiso total. Por eso el Señor dice que el que se une a su mujer, una sola carne es con él. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne con él. Esto es compromiso, esto es rendición, esto es entrega. Esa misma figura es la figura de nuestra vida con Cristo. Esta es la misma figura de nuestra entrega a Cristo. Es que ya no hay nada mío. Por eso aún la Escritura sigue diciendo, porque ya el cuerpo de la esposa no le pertenece a ella sino al esposo, y el cuerpo del esposo no le pertenece a él sino a la esposa. Es decir, nada queda reservado, nada queda guardado cuando hay un compromiso total, cuando hay una entrega total, cuando hay una rendición total. Y cuando nosotros hablamos de este tema de Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, es porque vamos a andar en el camino junto al Señor. Es porque vamos a andar en yugo, en unidad con el Señor. Es porque hicimos yugo, hicimos un acuerdo, hicimos un pacto, hicimos un compromiso con el Señor y vamos a andar con Él en ese compromiso. Hicimos una entrega al Señor y vamos a andar con Él en esa entrega. Hicimos una rendición de mi vida al Señor y vamos a andar con Él en esa vida entregada y rendida al Señor. Entonces, cuando observamos esta dimensión de compromiso, lo que nosotros vemos es que no puede quedar nada de nosotros. Si lo que es mío es de Él, ahora pertenece a Él. Si lo que yo ahora soy en Él, entonces todo lo que hay en mi vida es de Él. Y lo que ahora en mi vida se hace por la voluntad de Él. Entonces absolutamente nada es de nosotros. Oh, sí, sí. Volvámoslo a decir, Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Tuyo, Señor. Y decíamos que el énfasis no está en lo que voy a perder, sino en lo que puedo ganar. Porque si yo me pongo a mirar, ay, pero es que cuando, yo no le entrego a mi esposo, ¿qué decir? El tiempo total. Bueno, entonces lo que digo que puedo perder deja de ser para mí lo que puedo ganar. Lo mismo sucede con el Señor. Ay, yo quisiera que Dios como que en esta área no se metiera mucho, no trabajara mucho. En eso que dejo de entregarle al Señor, dejo de ganar. ¿Qué dejo de ganar? La bendición de Dios para esa área. La bendición de Dios para trabajar en esa área. Entonces, si esa área voy a colocar mi hogar, mi familia, mi relación de pareja, no la entrego en las manos de Dios, Dios no va a poder trabajar en esa área conmigo.
Si yo no entrego mis pensamientos y los sujeto y los llevo sujetos a la obediencia a Cristo, Él no va a poder trabajar en mis pensamientos. Y entonces yo voy a ser controlada de mi manera de pensar y voy a andar fuera de la manera correcta de pensar. Y lo estudiábamos con el pastor, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si yo no entrego mis pensamientos al Señor, Dios no va a trabajar en esos pensamientos en mi vida. Y por eso vivimos de mentiras, vivimos pensando y viviendo mentiras. Y el enemigo nos entrega mentiras que nosotros nos creemos y no podemos vivir en las verdades de Cristo. El enemigo nos dice una mentira y creemos esa mentira, y por más de que haya una verdad en Cristo, dejo de recibir la verdad porque he cautivado, he metido mi mente a la mentira del enemigo. Entonces el enemigo me dice, tú no puedes hacer nada, tú no eres una buena para nada, no sabes nada. Y por creer esa mentira del enemigo y darle cabida en mis pensamientos a esa mentira del enemigo, he dejado de recibir la verdad de Cristo el Señor. Y eso es lo que hace que el rendirnos sea más de bendición y de ganancia que el andar guardando o tomando cosas de nuestra cuenta. Gracias. Por eso dejábamos en nuestro pensamiento del devocional de ayer lo que se llama la parábola de la perla preciosa. Y dice en Mateo capítulo 13, yo quiero que tú lo busques allí, Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, son dos solamente versículos. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Mateo 13, 45 y 46. Y vamos a mirar algunas características de lo que es dejarlo todo. Y este hombre que hace la parábola el Señor Jesús y pone de modelo un hombre cuya característica o perfil era un mercader. Y ser un mercader era ser un comerciante, ¿cierto? Ser un comprador, vendedor de cosas preciosas. Y él, donde ponía el ojo, él sabía que había algo bien especial en eso. Y como era su característica, su perfil y su desempeño, entonces él siempre estaba buscando buenas perlas. Él siempre estaba buscando lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Y entonces el Señor dice, habiendo hallado una perla preciosa, habiendo encontrado la más grande de las perlas, habiendo encontrado la más valiosa de las perlas, él que conocía lo que era lo mejor y buscaba lo que era lo mejor, él la encontró. Y entonces él dijo, tengo que hacer algo muy importante. Y es ahí donde el rendirnos demanda de hacer lo primordial, lo primario. ¿Y qué es lo primario? Es tomar una decisión. Y él dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él no se puso a considerar, bueno, ¿será que mi casa, mi carro, mi hacienda, la fábrica, todo lo que yo voy en este momento a vender no va a ser suficiente o no alcanza a después a ser recuperado con el valor de la perla? Y no, él no se puso a calcular nada, él no se puso a considerar nada. Y es que el que comienza a considerar cuánto pierde, el que comienza a evaluar si lo que está renunciando, a lo que está dejando, a lo que se está negando, es mucho más valioso que lo que está encontrando, pues nunca va
apoderarse de lo que puede recibir. Amén. Y es ahí donde el Señor dice, así es el reino de Dios, así es el camino de Cristo, así es la vida rendida al Señor. Es una vida de decisión, de determinación. Sí. ¿Y cuál es la determinación? Sabe, todo lo que yo puedo tener es valioso, pero es absolutamente secundario, es absolutamente insuficiente, es absolutamente poco necesario para todo lo que yo voy a recibir en el reino de Dios. Amén. Y entonces por eso el Señor dice a los discípulos, ¿cierto? El que no dejare a padre o madre. Y ese texto inicialmente a mí me sonaba fuerte cuando yo conocí del Señor, leí la escritura y tenía a mi mamá viva y yo decía, uy, qué palabra tan fuerte de parte del Señor. Porque Él dice allí textualmente, el que no deja a padre y madre. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede estar pidiendo Dios que yo deje a mi mamá? Pues es que es todo. Y ahora el dejarle no significaba honrarle, no significaba proveerle, no significaba ayudarle, no significaba cuidarla. El dejarle significaba decir que el trono del corazón de mi vida ahora era Dios y solo Dios. Siendo una hija muy sujeta a la mamá, necesitaba entender que mi máxima autoridad era Cristo. Siendo una persona muy obediente a mi mamá, necesitaba entender que mi máxima obediencia tenía que estar dada a Cristo. Siendo una persona sujeta a la voluntad de mi madre, yo tenía que entender que a la voluntad absoluta de la cual me tenía que rendir era la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces es ahí donde el Señor dice, dejarlo todo. Implica dejarlo todo. Y Él dice, y fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y es ahí donde está la parte positiva, la ganancia, el favor, el bien. Porque lo que estamos recibiendo del reino de Dios es todo también. Lo que recibimos de Cristo es todo. Recibimos la vida de Cristo en nosotros. Recibimos el poder del Espíritu Santo. Recibimos la guianza, la sabiduría. El Espíritu de Dios es el que nos enseña, nos instruye, nos capacita. Recibimos toda la ilustración del Señor. Recibimos su compañía. Recibimos su abrazo poderoso. Recibimos sus fuerzas. Recibimos su bien. ¿Qué dejamos por fuera que no recibiríamos de Dios? Nada, absolutamente todo lo da el Señor para nosotros. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Sencillamente hacernos cada día más y más como Él es. Hacer crecer en nosotros la vida de Cristo. Hacer que nuestros pensamientos se llenen de Cristo. Hacer que nuestro corazón tenga esa sensibilidad de Cristo. Hacer que nuestra vida esté guiada por Él. Amén. Entonces todo lo que recibimos de Dios es bueno. Por eso Él dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Porque lo que Dios tiene para nosotros es bien y es misericordia. Eso es lo que escribió allí cuando declara, esto es el profeta, ¿cierto? Porque pensamientos ¿de qué? De bien tengo para vosotros. Todo lo que el Señor tiene para nosotros es de bien, no de mal. Todo lo que el Señor nos entrega es de bien y no de mal. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos, dejándolo todo para seguir a Cristo, es el bien, es lo mejor de lo mejor. Y es ahí donde el rendirnos significa separarnos. Y separarnos, ¿por qué? Porque no podéis servir ¿a qué? A dos señores.
¿cierto? Porque dice, o amarás, exacto, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Porque no podemos tener a dos dueños, porque no podemos tener a dos señores, porque no podemos rendir nuestra vida al uno y al otro. Entonces, rendición, compromiso total, entrega total, significa separarnos. Amén. ¿Separarnos de qué? Separarnos del mundo. Y esto no quiere decir no vivir en el mundo o no vivir con los pies sobre la tierra, pero sí separarnos del esquema de pensamiento, de la cosmovisión del mundo. No puedo pensar igual que piensa una persona con su pensamiento mundano. Tengo que separarme de esa manera de pensar. Mi separación significa transformación. Cuando hay un pacto de compromiso matrimonial, la persona no va a venir con la antigua novia, con los 5 pretendientes que tuvo, con las 2 personas con las cuales hizo compromiso matrimonial anterior. Se separa de todo ello y llega solamente a uno. Y se va solamente a empezar ese camino con uno. Entonces hay que separarnos de todo lo que implica tener otros dioses ajenos, otros señores, otras cosas que nos roben la vida con Cristo y en Cristo. El separarnos significa que mi manera de pensar, mi mente está renovada, está cambiada, está transformada y que ahora la mente de Cristo, como ya lo hemos visto en algunos devocionales, está en nosotros. Y por último, separarnos significa la capacidad precisamente de dar un mensaje a través de lo que nosotros hacemos, un mensaje de permanencia, un mensaje de constancia, un mensaje de intimidad, pero también de fidelidad. Entonces yo me separo de todo y me hago fiel seguidor de Cristo el Señor. Amén. Y eso simplemente lo que marca es que nuestra manera de vivir es totalmente diferente, porque ahora todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios. Y ya no me interesa tener a nadie más conmigo en ese proceso. Amo al Señor, amo el que Él nos regale esta palabra.